Que entonces, si gustan comenzar a compartir la presentación, por favor. Doctora, ¿ya empiezo? Sí, ya puedes empezar, Sofía. Si eres Sofía, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre papiledema y y pues nos dice que va a ser un edema de la papila y va a ser secundario al aumento de la presión intracraneal. En cuanto a las generalidades, pues tenemos que se va a manifestar en los dos ojos y va a ser de forma pues sí, bilateral del disco óptico. Y como les había mencionado anteriormente, pues es secundario al aumento de la presión intracraneal y pues esta va a estar por encima de los 200 milímetros de agua. En cuanto a la fisiopatología, se va a tener tres factores principales para que se pueda desarrollar papiledema. El primero, pues, es aumento de la presión intracraneal al espacio subaracnoideo perióptico y pues esto nos dice que el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo va a hacer que aumente la porción retrolaminar del nervio óptico. Y como segundo factor va a ser un aumento de la presión en el sistema venoso retiniano. Y pues en esto, lo que va a hacer este factor es que va a condicionar que se disminuya el flujo y primero se va a disminuir el flujo lento, luego el rápido y esto va a causar edema de la capa de las fibras nerviosas y en el orden en el que se va a causar el edema es en inferior, luego en el superior, nasal y temporal. Y de todos estos factores lo que va a hacer es que de manera secundaria van a aumentar la presión venosa hidrostática y pues esto lo que va a ocasionar es que va a provocar un colapso de la microcirculación y pues con esto va a provocar una ruptura de los vasos arteriales y y esto a su vez va a ocasionar infartos en la capa de las fibras nerviosas y pues esto nos va a formar cuerpos hialinos por la apoptosis y por la atrofia. Como les había mencionado, pues la causa del edema de papila pues es por el aumento de la presión intracraneal. Entonces, pues la etiología de la presión intracraneal va a ser, es multifactorial. Y aquí puse pues las causas comunes y causas posibles. Dentro de las causas comunes tenemos que son debido a lesiones intracraneales, por hipertensión intracraneal idiopática, hidrocefalia, trombosis de los senos venosos y también por meningitis. Y de las causas posibles es, por ejemplo, por la amiodarona, por la sarcoidosis, por la fenitoína, por litio, también puede ser por sulfamidas y también por anemia ferropénica. Ok, en lesiones intracraneales, incluyes todas las tumoraciones encefálicas, ¿cierto? Perdón, doctora.
En las lesiones intracraneales estás incluyendo todas las tumoraciones encefálicas, ¿sí? Sí, doctora. O sea, todos los tumores que nos estén ocasionando una compresión, ¿verdad? Sí. Que son las más comunes. Ok, adelante, Sofía. Pues vamos a tener una clasificación y pues esta se va a establecer y son 4 estadios evolutivos y pues esto es por el fondo de ojo. La primera vamos a tener la papiledema incipiente y en esto lo que es característico es que se va a ver una borrosidad de los márgenes superior e inferior de la papila y también pues que la excavación fisiológica del disco pues suele estar preservada y pues también nos decía que puede acompañarse de ausencia de pulso venoso y pues aquí puse una imagen y pues nos dice que, como les mencionaba, que lo que se va es que es característico de este tipo de papiledema es que va a haber borrosidad de los márgenes. ¿Por qué hay borrosidad de los márgenes, Sofía? ¿Por qué no vemos los bordes de la papila? ¿Por qué se borran? Es por el edema pues de las fibras nerviosas. Por lo mismo que, pues por la inflamación. Pues sí, o sea, por el edema, ¿sí? Ajá. Por eso, porque, o sea, sí es inflamación, pero no es una inflamación tipo neuritis óptica, ¿sí? O sea, es por la presión intracraneal elevada, que tenemos este edema de fibras nerviosas y por eso ocurre el borramiento de los bordes de la papila. Ahora, ¿el papiledema es bilateral o unilateral? Bilateral. Bilateral. Y podemos en algún momento ver diferencias entre un disco óptico y otro, es decir, que uno sí se vean los bordes y el otro no. Pues según yo sí, porque pues va como pues evolucionando. Así es. O sea, en etapas iniciales podríamos confundir con una neuritis óptica clínicamente, porque la sintomatología pues es diferente. Pero en el inicio del papiledema, pues puede ser asimétrico, ¿sí? Porque puede ir uno primero, pero a la par va alcanzando el otro disco óptico. Entonces, de inicio sí podemos ver una asimetría. El papiledema no se instala generalmente al mismo tiempo en los dos ojos cuando está empezando. Sí, eso también es importante que lo sepan. Adelante, Sofía, vas muy bien. Después tenemos el papiledema desarrollado y en lo que va a ser característico es que se va a aumentar la borrosidad de los márgenes y también va a aparecer una elevación de la papila y esto de la que se va a elevar la papila pues es por el aumento del tamaño del disco. Ya le doy a la siguiente, doctora. Tiene su micrófono apagado. Perdón. Sí, pues ahí que vemos, ahí vemos el disco, no vemos sabemos que ahí está el disco óptico, sí, la papila, vemos muchas hemorragias que usualmente en la neuritis óptica normalmente no encontramos. Sí podemos encontrar algunas hemorragias en astilla, pero en el papiledema cuando ya está más avanzado es muy, si no se ha controlado la hipertensión intracraneana, entonces es muy común ver este tipo de hemorragias en flama o en llama, ¿sí? En casi pues en los 4 cuadrantes de la papila y pues solo sabemos que ahí está el disco óptico por la anatomía que vemos la mácula y las arcadas, ¿no? Que son las que nos van a ubicar en donde estamos. Adelante. Luego también tenemos el papiledema crónico y nos dice que en el edema de la papila se va a reducir y pues esto es ya cuando la hipertensión intracraneal pues ya tiene varios meses de evolución
y también van a desaparecer las hemorragias y también el disco se va a atrofiar y se va a atrofiar por lo mismo de los axones de las células de la retina. Y en esto lo que es igual, o sea, lo que nos puede ayudar como a distinguirlo, pues es que el disco óptico va a adoptar una forma que se le conoce como tapón de corcho de botella y pues es como pues sí, o sea, como o sea, vemos que los bordes, vemos una emergencia de los vasos de la arteria y la vena central de la retina, vemos una emergencia centralizada, ¿sí? No va a estar nasalizada como normalmente lo hay, porque ya quedó un efecto crónico donde ya se alteró esa anatomía, ¿sí? Vemos que alrededor del borde papilar, que aún no está muy claro, o sea, sí se ve circular, pero no es muy definido el borde y va a seguir de otra, como un halo un poco más hipopigmentado circundando a la papila, por eso se le puso así, tapón de corcho de botella. Y vemos que la coloración de la papila, pues su palidez es muy notable. Y no tenemos, y está perdida la excavación. En ese paciente no sabemos qué excavación tenga. Adelante. Y ya por último, dentro de la clasificación, va a haber un papiledema atrófico y pues que esta ya es la fase terminal del papiledema y pues se va a caracterizar porque va a haber un aplanamiento y una palidez de la papila progresiva y pues esto se debe por la mayor destrucción de los axones del nervio óptico. Y esto solo sucede ya cuando no se trató o no se resolvió la hipertensión intracraneal, ¿sí? O sea, que pasó mucho tiempo o tiene un problema más serio en el cual no se puede resolver de forma adecuada esa hipertensión. Adelante. Ya dentro de la clínica, pues vamos a tener que dentro del papiledema temprano, no se va a afectar la agudeza visual central, va a afectar la agudeza visual central, pero la visión, la periférica, no, a ver, no, la visión, la visión central no se va a afectar, pero la visión periférica sí puede estar afectada. Y también aquí usualmente en el papiledema puede referir episodios de visión borrosa, pero no es constante y todo va a depender de la posición del paciente, si está acostado o sentado. ¿Sí? Cuando uno está sentado hay un aumento de la presión intracraneal, entonces puede estar viendo más borroso, pero se acuesta y mejora la visión porque mejora, disminuye un poco la presión intracraneal. Entonces, por eso tiene a veces los pacientes refieren esos episodios de visión borrosa, pero no afectan de forma importante la visión. Pues bueno, es lo que mencionas aquí precisamente, que no había leído, perdón, oscurecimientos visuales transitorios que se deben precisamente a la posición o la postura en la que se encuentra el paciente. Sí, y dentro de eso de los oscurecimientos, pues nos mencionaba que pues que los pacientes referían que eran breves y pues era de una duración corta y que pues podía ser de manera monocular o binocular y pues que se presentaba con mayor frecuencia durante el ejercicio físico o si o al hacer maniobras de Valsalva. Dentro de la diplopía,
En esto, lo que se refiere es que esto se debe pues precisamente por la parálisis del sexto nervio craneal y en no es muy común, se presenta en el 30% de los casos. Y lo que sí presentan los pacientes con mayor frecuencia pues es la cefalea, y esto puede presentarlo incluso diariamente y puede ser de moderada a intensa, y pues esta va a empeorar al momento de que realicen movimientos oculares, y pues los pacientes lo suelen describir como retroocular. También pueden presentar náuseas y vómitos, también dolor del cuello, rigidez de nuca, y pues esto nos está, pues son datos de irritación meningea o también de la herniación cerebral. Para el diagnóstico, pues en primera instancia, pues es lo del fondo de ojo, que es con lo que nos va a ayudar, pues para ver pues en qué pues estadio está el paciente, y también se puede realizar otros análisis complementarios, que uno es el análisis fotográfico del fondo de ojo, y pues esto lo que se va a hacer es que son fotos a color, y y se hace con cámaras especiales, y esto va a permitir que se pueda seguir al paciente de forma evolutiva y también que sea de forma comparativa. Sí, exacto. Para eso solo nos van a servir las imágenes. No siempre hay ese recurso. Entonces, el diagnóstico de primera instancia es el fondo de ojo. Revisarlo. Ok, vemos el papiledema, y la única ventaja que tenemos sobre las fotografías es esta misma, es como documentar y esquematizar la evolución del paciente, ¿no? Como tú dices, para comparar cómo inició, cómo está ahorita, pero pues realmente en la práctica normalmente no no siempre se puede hacer. Si no tienes el recurso a la mano, pues nada más es así. Usualmente, pues estos pacientes no los van a ver en el consultorio, muy probablemente los vean, bueno, pudieran verlos, pero la mayoría de las veces, como tiene otros síntomas, pues llegan al hospital, están hospitalizados, y no en todos los hospitales hay este equipo para tomar las fotografías. Entonces, pues para que sepan, pues lo importante es el fondo de ojo. Ajá. Adelante. Y también tenemos la perimetría, y pues esto igual es como para ver la evolución, y porque mencionaba que a medida que el papiledema va progresando, pues se va a empezar a afectar el campo nasal inferior, y pues esto es para ver los defectos del campo visual, y pues también que el papiledema temprano va a causar un ensanchamiento de la mancha ciega, y esto pues es en más del 90% de los pacientes. Y dentro del tratamiento, pues el tratamiento va dirigido a pues fundamentalmente para tratar la causa que lo provoca, y pues en este caso pues es lo de la hipertensión intracraneal. Entonces tenemos que buscar pues la etiología, y y pues se va a tratar eso, pero también se pueden dar como medidas de soporte para tratar pues la hipertensión. Y pues la primera, como nos había mencionado la doctora, es que si están que si los pacientes pues están de pie o recostados, pues que se eleva la presión intracraneal. Entonces por eso una de las recomendaciones es que se eleve su cabecera 30 o 45 grados, con el fin pues de reducir la presión. Y también que es recomendado darles a los pacientes acetosolamida, porque esto va a ayudar a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo, y pues esto es
a los 30 minutos después de la administración endovenosa. Y pues también puede haber tratamientos quirúrgicos. Okay, Eso ya bien, sería Sofía. todo de papiledema, doctora. Ok, está muy bien. Bueno, nada más creo que faltó mencionar un poquito, bueno, porque ese es como, sería como otro tema, ay, se me fue la palabra, pseudotumor cerebral o tumor cerebri, que es idiopático y es un papiledema, que por lo general ocurre en mujeres con obesidad y generalmente utilizan anticonceptivos, ¿sí? Entonces, de hecho, a mí me tocó ver varios casos en la residencia, entonces es importante que también lo tengan en mente, ¿sale? Adelante. Gracias, Sofía. Doctora, si gusta, lo agrego a la presentación y ya cuando se los mande a mis compañeros, pues le agrego ese tema. Ok, está muy bien. Sí, Sofía, gracias. Bueno, sigo yo con síndrome retro. Ajá, muy bien, Martín, muchas gracias. Adelante, cuando estés listo. Sí, no te preocupes. Cuando estés listo. Listo. Entonces sigue con síndrome pre, retro y quiasmáticos. Como tal, los prequiasmáticos, como les pongo aquí, son defectos ipsilaterales del campo visual. Tenemos los quiasmáticos con defectos binoculares heterónimos. ¿Y por qué heterónimos? Porque adquieren la participación de los investigadores como tal. No es algo como algo absoluto o algún término que esté descrito en todas las bibliografías. Postquiasmáticos son defectos homónimos contralaterales. La que sigue, por favor. Ok, aquí les pongo los defectos prequiasmáticos con lo que vamos a iniciar y ya sabemos que son defectos compimétricos, prequiasmáticos y son uniculares, perdón. Ya podemos se acompañan con pérdida de la agudeza visual, es lo que más lo caracteriza por el campo visual, que empieza en una pérdida progresiva y ya cuando acordemos ya hay una pérdida total. Lo podemos dividir en retinianos, también hay una retina externa o coroides que causa escotomas, una capa de fibras nerviosas o en este caso el nervio óptico y ya nos dice que apunta hacia la mancha ciega. Ok, entonces estas bajas visuales, esta disminución progresiva de la visión, exploramos al paciente y vemos que ocularmente todo está bien, ¿cierto? O sea, no hay ninguna causa aparente de la baja de la visión, entonces es cuando tenemos que pensar que el problema esté atrás del globo ocular, ¿cierto? Así es, doctora. Ok. Entonces aquí les puse esta imagencita, que es nos habla como tal de la imagen A, si se fijan, aquí no sé si se vean, no, esperen, ¿puede señalar la imagen A? Aquí, es un aumento de la mancha ciega, aquí lo vemos en el cuadrante, Este es un ojo izquierdo, ¿cierto? Un ojo izquierdo. Ojo izquierdo. Y ya sería. Para centrarnos, ajá. Aquí lo vemos, lo está señalando mi compañera, no sé si lo alcanzan a... La mancha ciega, sí. Y está apuntando hacia El lado B es un escotoma con centro secal. Vemos dónde está ubicado el centro secal como tal. Miren. O seco central, ajá. Sí, es lo mismo. Ya el C es un escalón nasal. Puedes ubicar, si se fijan, está de los dos lados, no solamente de uno, y hay una progresión aún mayor. Lo que pasa es que en el C, nada más hay un escalón nasal, porque en el otro lado la mancha
que ves del otro lado es la mancha ciega. Eso es normal. Eso es normal, ¿sí? En la figura C, lo único que es anormal ahí es ese escalón nasal inferior. Ah, sí, perdón, doctora. Sí, Sí, me sí, había no te confundido, lo había preocupes. olvidado. No te preocupes. Y en la B tenemos ahí la mancha ciega que se extiende hacia el centro, por eso se le llama hacia el centro porque es secocentral o centrocecal. Ajá. En la A vemos una mancha ciega ligeramente más grande. Esta es una muy buena imagen. Este esquema del nervio óptico, sí, bueno, sí ubican dónde está el nervio óptico, ¿cierto? En la imagen anaranjada. Es, naranja es lo ¿Dónde que está más. el nervio óptico? Sí, lo que está señalado, ¿verdad? O sea, donde. Pero no veo ningún cursor para que señalen dónde está el disco. En el esquema anaranjado. El disco óptico está. No, ese no es el disco óptico. El disco óptico es ese. O sea, todo el circulito anaranjado, lo que se ve en sólido, todo ese ovalito completo, todo ese ovalito ese disco es la papila o disco óptico y vemos cómo salen las fibras nerviosas, ¿sí? Se extienden hacia toda la retina. Vamos a poner el cursor en el centro y hacia la izquierda, ajá, esas fibras son las fibras nasales, ¿sí? Y hacia la derecha lo que vemos es la mácula y las fibras temporales. Entonces, las fibras temporales nos dan el campo visual nasal. O sea, es invertido. Todas nuestras fibras temporales nos dan nuestro campo nasal y las fibras nasales nos dan el campo temporal. Sí me expliqué bien, todos entienden esa parte, porque si no lo entienden así, no van a entender sobre las semianopsias homónimas, heterónimas, etcétera, que ahorita nos va a comentar Martín. Entonces, es muy importante. ¿Sí? pero entre las fibras nasales, la visión temporal, ¿verdad? Y las fibras. Así es. Ah, ya. Así es. Sí, sí, sí. No tengo aquí un globito ocular, pero sí. ¿Dónde está? Bueno, ayer nos presentaron una imagen que también estaba muy buena. Los discos ópticos, o sea, lo que nosotros tenemos aquí justo atrás es la mácula, ¿sí? Central, hacia la nariz, nasalmente. No, es que creo que fue ayer, o es la misma presentación. No, no es esa. A ver, un poquito más. Ahí, esta también es buena. De hecho, la otra mejor, yo creo. Ahí, o no sé si haya una antes. Creo que sí, cuando nos estaba hablando Fernanda sobre Bueno, aquí, esa imagen es buena. Eso también, pero bueno, esta es buena. Este ojo está viendo de frente, ¿sí? Vemos la mácula, vean la mácula abajo, la ubican, donde está la fobia es una depresión pequeñita que está al lado del nervio óptico. El nervio óptico, si quieres darle a la siguiente diapositiva, ahí. Ahí tenemos cómo sale el nervio óptico. No, se me hace que esa no es otra. Pues que para que vean, no es que se me hace que les voy a tener que explicar yo. Todas las fibras nasales, las que están dentro, pues tenemos aquí nuestros dos ojos, las que están dentro, esas fibras nasales nos van a dar nuestro campo temporal, ¿sí? Es lo que nos van a traducir el campo temporal. Y las fibras temporales, ¿sí? Entra la luz y todo lo que entre por acá nos va a reflejar nuestro campo nasal. Entonces, es por eso la importancia que ustedes puedan identificar
que así, o sea, que así sucede para que puedan leer un campo visual, que ahorita nos lo va a platicar un poquito más Martín. Entonces, a ver si quieres, síguele, Martín, con la imagen que tenías. Es que no sé si los confundí más. Lo siento. A ver, ahí. Ok, Bueno. entonces, sigue Martín. ¿Sigo? Bueno, nada más quiero explicar algo rapidito, perdóname. En ese esquema, la flecha, bueno, el como arco que tenemos azulito que va hacia arriba, ¿sí? Ese arco que va de la papila hacia la mácula, ese bordecito, ese defecto, lo vamos a ver de forma inferior. ¿Estamos? Así como la retina nasal o las fibras nasales nos dan el campo temporal, las fibras inferiores nos dan el campo superior y las fibras superiores nos dan el campo inferior. ¿Sí? Ya más o menos nos estamos entendiendo. Por eso mismo se ejemplifica aquí en este esquema en la imagen D. Si tenemos un defecto un defecto que va del disco óptico hacia la mácula en forma de arco, como arqueado, un defecto arqueado, arriba, entonces en el campo visual se va a traducir en la parte inferior. Sí, entonces todas las fibras afectadas en la región superior, lo que nos van a estar afectando es el campo inferior y viceversa con las nasales y las temporales. Parece que ya quedó más claro, ¿verdad? Sí, doctor, está más claro, Ok. porque sí, esto es más de estar viendo Los campos visuales, ajá. Entonces, adelante, Martín, puedes continuar. Perdón, es que sí es como más estar viendo las imágenes y estar relacionando como tal. También, bueno, vamos a continuar. Nos dice que el defecto pupilar, va a ser relativo en estas lesiones y siempre el nervio va a apuntar hacia donde está como tal la lesión. Y nos hablaba de las capas nerviosas del nervio óptico, que en este caso, estas fibras son de las que nos habló la doctora y son las que van a estar apuntando hacia este lado, hacia esa mancha ciega como tal, y estas las podíamos dividir o clasificar en retina peripapilar, que esto va a ser un aumento de la mancha ciega. También hay una como tal, unas papilomacular, las fibras entran de un lado, como en este caso, temporal del nervio óptico, y se puede afectar como tal, y producir escotomas centrales o centrosecales, como nos lo menciona también la imagen, o paracentrales. También nos dice que hay haces de fibras nerviosas arqueadas. Como tal, la mitad temporal de la retina va a penetrar en los polos más superiores y también en los inferiores del nervio óptico, y este último va a producir tanto escotomas de a cuarto, como en la imagen D, escalón nasal de Ronen, que es un defecto en la porción distal de la capa de las fibras nerviosas, un escotoma temporal cuneiforme. En nos hablaba más de que no respeta el meridiano nasal como tal, y la afectación de las fibras nasales que van a entrar del lado nasal del nervio óptico en una forma directa. ¿Puedes dar el siguiente? Hemiopsia biotemporal. Hemianopsia. Perdone. Esto nos habla que es una degeneración retrógrada, terminal atrófica óptica, y no nos hablaba como tal, o no nos daba mucha información de esta. Ajá, pudiera ser alguna tumoración que esté en la cavidad orbitaria, ¿no? O sea, sí, nada más era como algo, nada más para tener en cuenta como tal, porque sí sucede
pero no hay una como prevalencia muy grande, pero sí se llega a encontrar. Ok. Ahora vamos con el síndrome quiasmático anterior. Bueno, nos dice que va a afectar al ángulo anterior del quiasma, como tal. Nos dice que hay el cuerpo del quiasma, como nos menciona en la diapositiva, es una hemianopsia bitemporal heterónima sin pérdida de la agudeza visual. Esto es importante porque no hay una disminución, no hay nada. Entonces, ¿cómo lo podemos detectar? Hay veces que necesitan más pruebas y todo, pero pues es difícil luego como tal descubrir esta anormalidad por lo mismo que pues no le molesta al paciente, no siente nada, no hay una pérdida como tal, pues dice, no, pues entonces ¿para qué voy? O no tenemos esa costumbre de ir al oftalmólogo a una revisión por lo menos una vez al año, mínimo que se hiciera, pero no tenemos ese cuidado. Así es. Y ¿le puedes regresar, por favor? Y sobre todo, eso es en las etapas tempranas, cuando hay una tumoración importante que ya tiene, que está creciendo, y ya está muy claro el defecto, pudiera ser que sí llegue a afectar la visión central, pero ya tiene que estar muy avanzado el problema, ¿no? O sea, ya mucho tiempo y que siga creciendo el tumor. Pero de inicio, como dice Martín, no vamos a tener esa pérdida de visión central. Adelante. Y lo que me faltó agregarles, pues, aparte de la afección al ángulo interior del quiasma, ¿en dónde va a ser, pues, como tal esta afectación? Va a ser en la unión del nervio óptico con el quiasma. Entonces, nos hablaba también que vamos a tener en cuenta la rodilla de von Willebrand, las fosas interferonasales del nervio óptico y nada, nos hablaba con más su enfoque, pues, hacia dónde podía tener esta afectación y dónde deberíamos ver, porque pues si no está viendo una pérdida de agudeza visual, ¿qué es lo que tenemos que observar? Pues dices, es algo normal, pero pues no, hay que ver un poquito más allá de esto. Y pues si no, o si hay una alteración en esto, cuando ya pasa el tiempo, pues ahora sí, dices, no hay agudeza visual, pero dejó pasar unos años y ahora sí, de repente, pues, ¿qué le pasó? Si no había pérdida de la agudeza visual, y en la revisión que se encuentra un escotoma, lo mencionaban como un escotoma funcional, por el conjunto de los defectos que va a tener. Pero pues hay que por eso tener mucho cuidado en la revisión. Y así es que todavía como que no, sí era todo de esto. Sí, ya no me queda del quiasma anterior. Vamos con el posterior. Aquí en la imagencita les puse que ¿qué es lo que nos produce? Es un escotoma hemianópsico bitemporal, heterónimo central. Entonces, va a aparecer en fibras musculares, nos va a transcurrir por la parte posterior del quiasma óptico, como hace su mención, y nos dice que tiene una etiología del síndrome quiasmático, que es un 80% de causa tumoral, tumores hipoficiarios, meningiomas del área supracelular, craneofaringiomas, pero pues cuando aparece es seguro que es tumoral. Entonces no hay que buscar por otra parte, sino pensar primero en algo tumoral, ver y no estarle dando vueltas. Si sabemos que es un 80%, que digas ya descartas un tumor, ahora sí hay que buscar en otra parte qué es lo que está pasando. Nos dice que como pues nada más era
no hay mucha información como tal en el libro, en los libros que busqué de esta alteración posterior, pero también nos decía que puede producir un síndrome de cintilla óptica, como tal, pues si es una lesión, en la proximidad de esta, pues nada más nos mencionaba de eso y nada más lo relevante que es causa tumoral y buscar estas alteraciones que puede haber. Pero de ahí en fuera no hay como mucha información, pues, doctora, de esto. Ok, yo te envié una imagen, ¿no la tendrás por ahí para ponerla? ¿Cuál será? A ver, deje. Te envié una imagen sobre algo así, es que ya terminaste esta parte. Ajá, yo pensé que ya habías terminado todo. Okay, No, todavía no, todavía nos falta el retroquiasmáticos. Ok. ¿Le continúa o va a mencionar algo, doctor? Sí, es que esta imagen está buena. De aquí, lo que más nos interesa respecto a lo que comentaba Martín, por ejemplo, lo que tienen que pensar cuando ven un paciente con un tumor de hipófisis, se le hace un control, además de estudios de imagen, se le hace también campimetría, campo visual. ¿Por qué? Porque vamos a tener un defecto típico. Esta es pregunta de examen. El defecto típico en tumores de hipófisis es una hemianopsia. ¿Qué es hemianopsia? Que solo la mitad del campo visual está afectada. Hemianopsia heterónima bilateral o hemianopsia bilateral. Nos vamos mejor por partes para entenderlo mejor. La hemianopsia bitemporal heterónima. ¿Por qué heterónima? Porque de un ojo afecta, de los dos ojos afecta el lado contrario, ¿sí? Es decir, en el ojo, por decir, en el ojo izquierdo afecta el campo temporal y en el ojo izquierdo también el temporal, pero es homónima cuando es del mismo lado, es decir, que con el ojo tiene una afección temporal y con el ojo derecho tiene una afección nasal. Eso quiere decir que es del mismo lado, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la imagen que puso Martín, que está muy buena, el número 3, sí, que vemos dos circulitos y que vemos la mitad del campo oscuro. Si quieres que abarque también la imagen de abajo del campo visual. A ver si la puedes hacer un poquitito más pequeña. Anda, bueno, ahí está bien. Veamos el 3, cómo se corresponde con el 3. O sea, el 3 es un esquema, ya el de arriba. En la parte inferior, el número 3, ya es el campo visual, pues, real, ¿no? O sea, ahí tenemos un defecto característico de un tumor de hipófisis. Si nosotros, por ejemplo, llega con nosotros un paciente, no, es que siento que veo menos, eso, lo otro, ya buscamos y todo, y le hacemos un campo visual y sale esto, tenemos que enviarlo al neurólogo, ¿sí? O neurocirujano, ¿sí? Entonces es importante porque este patrón es muy, muy frecuente en los pacientes, bueno, es característico de los pacientes con tumores hipofisiarios. Entonces, se trata de una hemianopsia, ¿sí? Heterónima, bilateral. Siempre va a ser bilateral. Ajá. Puede ser en menor grado. Sí, puede ser que esté un poco más a la periferia sin llegar al centro. Y por ejemplo, en la imagen 4, que es abajo, ahí vemos una hemianopsia porque están afectados los dos, pues el hemisferio, uno de los hemisferios, ¿sí? El 4 es una hemianopsia bilateral también porque es en los dos ojos. Homónima, que es homónica, que está del mismo lado, ¿sí? Entonces, de aquí lo que tienen que saber es, este campo visual es, este patrón, perdón, en el número 3 es característico de pacientes con tumor de hipófisis. Entonces, para que se acuerden bien, porque esa sí es pregunta de examen.
Muy bien, Martín, si quieres, comenzamos el martes con los defectos retroquiasmáticos, ¿sí? Ya nada más nos falta como tal eso, si quieres lo terminamos, Ok, doctor, pues de una porque vez. es la única diapositiva. Y Ah, si ok. ahorita que nos está mencionando los tumores superficiales, se me olvidó ¿se le puedes regresar? Que del posterior, ya les había dicho que hay que solicitar, bueno, no les dije que hay que solicitar imagen, pero sí hay que pensar en tumoral, entonces hay que pensar en una imagen, pedir una imagen. En los tumores hipoficiarios, ya como lo estaban mencionando los doctores, la doctora, son los prolactinomas. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo del defecto campimétrico es lento. Dice que hay un caso que no, cuando hay una apoplejía hipoficiaria, ahí es súbito, es algo rápido. Hay una hemorragia o un infarto intratumoral y se acompaña de cefalea, entre otras cosas. También tenemos los meningiomas como tal, como lo mencionamos aquí, y eso se originan excéntricamente al quiasma y producen un efecto en campimétricos asimétricos, craneofaringiomas. Se originan de los restos embrionarios de la bolsa de Drake y son en niños importantísimos, que craneofaringiomas, hay que pensar, hay que ver al niño o hay que distinguir a nuestro paciente. ¿Es un niño? ¿Qué es lo que le está pasando? Ya me acuerdo que es que podía pasar un craneofaringioma, y era más común en niños. Órale, me voy por esa causa más y descarto algunas otras. ¿Por qué? Porque nos está mencionando eso. Es la frecuencia que es aún mayor en ellos. Ok, muy bien. Tenemos como tal los defectos retroquiasmáticos, que es 90%. Perdón, doctora. Sí, no te apures, no pasa nada. Bueno, pues ya que lo tenemos, es 90% de los causas va a ser vascular. Si se fijaron, en el otro era tumoral, ahora es una causa vascular. Nos da o produce una hemianopsia homónima contralateral. Entonces, hay una afectación del campo visual nasal homolateral. Y nos dice que ya que con eso el 90% de los causas sí siempre va a ser acertado que pues va a ser como tal vascular, y nos dice que la valoración de los reflejos papilares hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por las fibras pupilares que dejan la cintilla antes de este defecto, y por lo tanto la vía pupilar va a estar intacta a partir de esta localización, y nos dan esta imagen como de referencia. Ahí es que deje ver si se puede. Aquí no solamente pensamos, tenemos dos posibles alteraciones: o es del nervio, hay una afección aquí en el nervio, o va a ser vascular. Si se fijan, lo tenemos marcado de otro colorcito, pero va a ser, hay que pensar en algo vascular. No hay que descartar algo del nervio óptico. ¿Cómo lo vamos a descartar? Muy fácil. Individualizamos nuestro paciente. ¿Qué está pasando con nuestro paciente? ¿Qué está comiendo nuestro paciente? Porque muchas veces todo se desarrolla de los mal hábitos alimentarios, higiénico-dietéticos. Si hay una alteración, puede ser hereditaria, pero pues obviamente si llega un pacientito gordito que nada se la pasa comiendo chucherías, come muy pocas verduras, no hace ejercicio, pues ¿en qué pensarías? Pues en algo vascular que esté dando una afección principal y que le esté provocando una retinopatía como tal. Entonces hay que buscarle por ese lado. ¿Puede haber un tumor? Sí puede haber, pero pues ¿qué está pasando? También hay que pensar, no, pues nuestro paciente no está comiendo bien, entonces hay que mandarle a hacer estudios, hay que checar triglicéridos,
ver el colesterol, todo para poder descartar, si no, nunca vamos a poder entender cómo es que nuestro paciente está perdiendo una agudeza visual y si no hay un tumor, si le sacas una prueba de imagen y no hay tumor, entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay algo que esté comprimiendo el nervio, entonces hay que buscar por esa parte. Y de eso nada más sería todo, doctora. Pues de que sale de la información como tal. Ok, está muy bien, Martín. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya se termina la clase. Nos vemos el martes. Y el tema que sigue sería estrabismo.